Satoshi-maníacos y locos por la descentralización, Bitcoin no cae solo hacia los $63.000. Golpea una puerta donde Wall Street, los fondos de inversión, la inteligencia artificial y las infraestructuras de pago reparten posiciones. El precio retrocede, pero el poder avanza. Fidelity quiere que Ethereum produzca rendimiento dentro de un ETF. Wintermute prepara $1.000 millones para saltar desde el entorno cripto hacia los mercados tradicionales. Y Hong Kong empieza a poner una stablecoin regulada en manos institucionales, así que la pregunta no es únicamente dónde rebotará Bitcoin. La pregunta es quién controlará las carreteras por las que circulará el próximo gran flujo de capital. Ayer veíamos a Bitcoin sosteniendo un mercado cansado, mientras grandes capitales medían cada vela y el minorista buscaba claridad. Anteayer parecía que los $65.000 podían impulsar la recuperación. Hoy esa plataforma vuelve a crujir. Y sí, guerreros, el mercado tiene esa bonita costumbre de enseñarnos una escalera y retirar el primer peldaño cuando apoyamos el pie XD. Pero debajo de esa volatilidad hay algo más importante. La arquitectura del dinero está cambiando en silencio mientras casi todos siguen mirando únicamente la pantalla del precio. La primera zona clave está en Bitcoin. El dato de inflación de Estados Unidos llegó en línea con lo esperado, con un avance mensual del 0,1% y una tasa interanual del 3,4%. En teoría, ese alivio debía reducir la presión sobre los activos de riesgo. Además, las probabilidades de que la Reserva Federal mantenga los tipos en septiembre subieron hasta aproximadamente el 60%. Sin embargo, Bitcoin no respondió con fuerza. Descendió por debajo de los $63.500 y volvió a acercarse a los 63.000, un punto de decisión que está perdiendo capacidad de rebote. Esto importa porque el mercado reacciona al dato y a las expectativas incorporadas. Cuando todos esperan alivio y el precio no despega, aparece una señal incómoda. Quizá el dinero institucional todavía no está dispuesto a perseguir la subida. Los mercados financieros pueden recibir buenas noticias y caer cuando los compradores gastaron munición antes del anuncio. Por eso, criptonautas, no confundamos ausencia de pánico con recuperación. Bitcoin necesita defender los 63.000 y recuperar terreno con volumen. Si no lo consigue, la bóveda digital puede atravesar otra sacudida antes de encontrar demanda real. Ahora bien, aquí llega el giro. Mientras Bitcoin pelea por sostener su infraestructura de mercado, Fidelity está intentando convertir su ETF de Ethereum en una máquina de rendimiento. La gestora presentó ante la SEC una propuesta para añadir staking al Fidelity Ethereum Fund, conocido como FED. Según la documentación, el fondo podría colocar en staking hasta el 100% de su Ether bajo condiciones normales, exceptuando las reservas necesarias para reembolsos, gastos y liquidez. Fidelity plantea que el fondo conserve el 85% de las recompensas y destine el 15% restante a costes relacionados con el staking. También contempla distribuciones trimestrales en efectivo, aunque no están garantizadas. Hasta el 11 de agosto, FED acumulaba aproximadamente $2.130 millones en entradas netas desde su lanzamiento. Esto no es un detalle técnico perdido en la letra pequeña. Es Wall Street preguntando cómo transformar una exposición pasiva a Ethereum en un activo capaz de generar rendimiento dentro de una custodia regulada. Y aquí, surfeadores de la blockchain, aparece una diferencia decisiva entre Bitcoin y Ethereum. Bitcoin representa una red descentralizada cuya escasez no necesita prometer rendimiento interno. Ethereum, en cambio, permite que el capital participe en la seguridad de la cadena de bloques y reciba recompensas. Fidelity quiere empaquetar esa función dentro del sistema bursátil. Si la SEC permite que este modelo avance, los ETF dejarán de ser simples escaparates del precio y comenzarán a integrarse en la economía operativa de las redes. Eso puede atraer capital, pero abre preguntas. ¿Quién elige los proveedores de staking?
¿Dónde quedan los riesgos de penalización, liquidez o concentración? ¿Cuánto poder acumulan los custodios cuando millones de inversores delegan sus activos sin tocar una wallet fría? Satoshi Nakamoto construyó Bitcoin sin un guardián monetario central. Ahora los mercados levantan guardianes alrededor de activos descentralizados porque el dinero institucional exige intermediarios, seguros, normas y puertas vigiladas. La tercera pieza ensancha todavía más el tablero financiero. Wintermute, uno de los grandes creadores de mercado nacidos en la criptoesfera, planea invertir hasta $1.000 millones durante los próximos 5 años en trading de alta frecuencia e infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial. Su objetivo no es quedarse encerrado en cripto. La empresa quiere expandirse hacia acciones, materias primas y divisas, territorios dominados durante décadas por gigantes de las finanzas tradicionales. Actualmente, las actividades no cripto representan alrededor del 10% de su negocio. Wintermute pretende que superen el 50% antes de terminar 2027. El movimiento tiene una lectura brutal. Durante años hablamos de Wall Street entrando en Bitcoin. Ahora una criatura nacida dentro del universo blockchain quiere caminar por el distrito financiero y competir en su propio terreno. Esto ya no es adopción en una sola dirección. Es una fusión progresiva de infraestructuras, modelos cuantitativos, centros de poder y flujo de capital. Wintermute reconoce que su volumen diario cayó de unos $15.000 millones en 2025 a $10.000 millones en 2026. No se mueve solo por ambición, busca diversificar mientras el entorno cripto se endurece. Amantes de la criptoesfera, aquí no hay romanticismo. Cuando disminuye el negocio, el capital busca otra pista de aterrizaje. Y si esa pista está en acciones, divisas o materias primas, las fronteras digitales se vuelven bastante decorativas. La cuarta pieza llega desde Hong Kong y parece más silenciosa, pero puede ser una de las más importantes para la arquitectura del dinero. Hashkey comenzó la distribución beta de HKDAP, la stablecoin vinculada al dólar de Hong Kong emitida por Anchorpoint bajo licencia de la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Hashkey actúa como distribuidor autorizado y ya completó operaciones iniciales de emisión y reembolso entre moneda fiduciaria y el token. En esta primera fase, el acceso se dirige a instituciones y profesionales. El objetivo incluye pagos transfronterizos, conversión de dinero y liquidación de activos tokenizados. No estamos hablando de una stablecoin lanzada desde una habitación con 3 portátiles y un logo brillante. Detrás aparece una infraestructura de pagos regulada, conectada con banca internacional, exchanges autorizados y un aparato estatal que quiere vigilar las reservas, los reembolsos y la seguridad. Para los rompebloques del cifrado, esta noticia muestra dónde puede estar la próxima batalla. Las stablecoins ya no compiten solamente por capitalización, compiten por convertirse en raíles monetarios aceptados por bancos, empresas y reguladores financieros. El ganador no será necesariamente el token más ruidoso, sino el que pueda cruzar fronteras digitales, liquidar activos y entrar en la contabilidad institucional sin provocar un ataque de nervios al departamento jurídico. Ahora conectemos las 4 señales. Bitcoin recibe alivio macroeconómico, pero no logra despegar. Fidelity intenta extraer rendimiento de Ethereum mediante un ETF. Wintermute lleva capital, inteligencia artificial y velocidad desde cripto hacia Traffic. Hong Kong abre una vía regulada para mover valor tokenizado. A primera vista parecen historias separadas, en realidad describen el mismo fenómeno. El poder se está desplazando desde la simple posesión de activos hacia el control de la custodia, el rendimiento, la ejecución y la infraestructura de pagos. Por eso el escenario alcista no depende únicamente de que Bitcoin recupere $65.000. Necesita que el flujo de capital vuelva con convicción, que los fondos de inversión absorban oferta y que el alivio monetario se traduzca en demanda. Si recupera esa zona y la convierte en soporte, el mercado puede interpretar la caída como una limpieza de posiciones.
Pero si pierde los 63.000 con fuerza, podrían activarse nuevas ventas y otra oleada de volatilidad en puntos de decisión inferiores. El segundo escenario pertenece a Ethereum. Si la SEC acepta estructuras de staking más profundas, el dinero institucional podría comparar los ETF no solo por comisiones, sino por rendimiento neto. Eso reforzaría a Ethereum dentro del sistema monetario digital, aunque también aumentaría la influencia de grandes custodios. El tercer escenario es todavía mayor. TradFi y cripto dejan de competir como bloques separados y empiezan a compartir motores, datos, liquidez y canales de liquidación. Mi lectura, guerreros, es que hoy Bitcoin parece débil en la superficie, pero la criptoesfera está ganando territorio bajo el suelo. El riesgo es que esa expansión no distribuya el poder, sino que lo concentre en nuevos guardianes monetarios. El mercado puede adoptar blockchain sin adoptar necesariamente la filosofía de la descentralización, ahí está la verdadera batalla. Decidme en los comentarios qué pesa más, la defensa de Bitcoin en $63.000 o el avance de Fidelity sobre Ethereum. Compartid este bloque con otro Satoshi maníaco. Aquí seguimos leyendo el tablero financiero sin tragarnos cada titular brillante, porque el precio hace ruido, pero la infraestructura decide quién manda. Cuidad esas wallets, mantened la cabeza fría y recordad que ninguna vela sustituye una estrategia. Nos vemos en el próximo bloque, criptonautas. Seguimos juntos, bloque a bloque, atravesando esta reconfiguración del poder XD.